Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 142, la segunda propuesta de matrimonio de esta vida parte 2. El príncipe Alfonso juró solemnemente. Yo, Alfonso de Carlo, juro que tomaré a Ariadne de Mare como mi esposa y la amaré y la apreciaré para siempre. Recitó las palabras del voto de castidad. La respetaré y la cuidaré. No ejerceré fuerza física en contra de su voluntad. Siempre la amaré, la consolaré y la apoyaré. Era una confesión de amor a medias, pero más que eso, era una promesa para sí mismo. Una promesa de nunca ser como su padre. Ariadne sonrió y miró a Alfonso. Su expresión se veía a la tenue luz que entraba por la rendija de la ventana. Era una sonrisa triste. Alfonso. Sus labios se separaron con dificultad. Quizás no podamos estar juntos. Ariadne decidió evitar el asesinato de la reina Margarita. Si la reina Margarita no es asesinada, el evento de que la hija del cardenal de Mare se convierta en princesa no ocurrirá. Desde el principio, no fue fácil. Dado que la gran duquesa Lariesa ha causado un incidente tan grande, el matrimonio con la gran duquesa podría ser cancelado. Sin embargo, el matrimonio de un hijo de un monarca con la hija de un súbdito era, en principio, un matrimonio desigual, un matrimonio que no será reconocido. Además, Ariadne ni siquiera es una dama de una familia noble de verdad. Si la reina Margarita no es asesinada en un momento determinado, el príncipe Alfonso probablemente tendrá otro matrimonio con la hija de otro monarca, incluso después de que este matrimonio se rompa. Pero estaba bien. Mi amor, mi corazón puede que no importe. Desde el principio, era un corazón destrozado que había sido entregado a la persona equivocada. Quizás el amor realizado era un privilegio otorgado solo a unas pocas personas especiales. En lugar de ser codiciosa, decidió hacer lo que pudiera en ese momento. Recompensar a la reina Margarita y al príncipe Alfonso. En ese momento a Ariadne no le importaba si su amor no se realizaba. Ari, ¿por qué tú también? La voz excitada del príncipe Alfonso resonó en el pequeño espacio. Había causado un gran problema por su mujer. Pero ahora ella le decía que no podía estar con él. ¿Por qué demonios? No, no es eso. Ariadne se puso de rodillas y levantó la vista para besar a Alfonso. Sus suaves labios se presionaron. Alfonso cerró los ojos sin darse cuenta. Un beso apasionado siguió. Calor y calor, tacto y tacto, unos segundos en los que el ser humano es más fiel a sus instintos. Pero este fue el último. Pronto, ella separó sus labios. Abrazó a Alfonso y le susurró al oído. Lo que recitó fue el texto de un juramento. Pero no era una respuesta al voto de castidad que había recitado el príncipe Alfonso. Juro por mi alma que a partir de este momento, le seré leal a mi señor. Lo protegeré y lo honraré ante cualquier adversidad, y pondré la seguridad de mi señor por encima de mi propia vida. Era el juramento de lealtad que los caballeros le hacían a su señor. Ari. Independientemente de los sentimientos confusos de Alfonso, Ariadne completó las palabras del juramento letra por letra. Viviré por un bien mayor que el interés personal. Siempre le diré la verdad a mi señor, cumpliré las promesas que le haga, no cambiaré, no me iré y siempre permaneceré al lado de mi señor. Siempre había pensado que el juramento de un caballero era un juramento ridículamente romántico. Un juramento que era imposible de cumplir en la vida real. Pero Ariadne era sincera con cada palabra en ese momento. Aunque la frase siempre le diré la verdad a mi señor, no se pueda cumplir. Aunque el secreto de la regresión no se puede compartir, no rompería ni una sola palabra del resto. Alfonso, desconcertado cuando Ariadne recitó el juramento de lealtad de un caballero en lugar de una respuesta de amor, la tomó por los hombros. Ari. Nunca te pedí esto. Alfonso, con desesperación, la tomó por la parte superior del cuerpo y la sacudió, gritando. Solo tienes que estar a mi lado, nunca pensé en hacerte mi caballero, en usarte para protegerme. Ariadne sacudió la cabeza mientras la sujetaban por los hombros. Yo quiero devolverte el favor. Alfonso dice, solo tienes que quedarte a mi lado. Haré que todo salga bien. Ella susurró sollozando.
Te haré rey, y haré que llegue el día en que Su Majestad la Reina Margarita sonría con satisfacción al verte entronizado. No importa si me hago pedazos en el proceso. Las lágrimas brotaron incesantemente de los ojos de Ariadne. Alfonso le secó las lágrimas con el pulgar y sacudió la cabeza con fuerza. No tiene por qué ser solo una de las dos cosas. Cuando llegue ese día, estarás a mi lado. Te pondré la corona de reina, me tomarás de la mano y te quedarás a mi lado. Ojalá fuera así. Así será. Yo lo haré realidad. Ariadne asintió, pero no creyó su promesa. Ahora tenía la intención de intervenir adecuadamente en la situación. Gran parte de la ventaja que tenía como regresora desaparecería. Ariadne de Mares sin conocimiento del futuro. Ella no valoraba mucho sus propias habilidades. Si hubiera sido excelente sin el conocimiento del futuro, no habría terminado su vida tan miserablemente en su vida anterior. Ariadne susurró solo para sí misma. Pase lo que pase, te amo. Gracias. Gracias. Tú y tu madre son los primeros en tratarme así. Las disputas entre particulares se trataban en toscos tribunales populares donde los residentes locales actuaban como jurados, y los casos que involucraban a nobles eran manejados por un juez temporal enviado por el Tribunal del Palacio Real. Sin embargo, los asesinatos dentro del palacio eran casos directamente bajo el rey. El rey podía manejarlos a su antojo. Esto significaba que ni siquiera se les garantizaba la protección procesal mínima. Lord Elco, arrastrado por la Guardia Real, fue sometido a un interrogatorio brutal y a una paliza severa. Dime la verdad, ¿quién te ordenó asesinar al duque Mireille? Había una persona sospechosa vestida como el cochero del palacio. Parecía un forastero y traté de interrogarlo, pero su resistencia fue feroz, así que lo maté. No hubo órdenes ni conspiración. ¡Zas! El interrogador azotó la espalda de Lord Elco. Él se mordió los labios y no emitió ni un gemido. Matas a alguien solo porque actuó de forma sospechosa, ¿cuál es la razón por la que el carruaje quedó completamente destruido? La Guardia Real fue persistente. Además del foco de atención en este caso, los guardias, que siempre habían visto con malos ojos a los caballeros del príncipe pavoneándose por el palacio con excelentes uniformes, lo vieron como una oportunidad para vengarse y acosaron al caballero Elco con aún más insistencia. Sin embargo, el caballero Elco se mantuvo firme y no retractó su declaración. Además, para afirmar que el caballero Elco no era el único culpable, no había ninguna fuerza que pudiera estar detrás de él. Si esto fuera una conspiración planeada, era muy probable que fuera obra de alguien que se oponía al matrimonio político entre el príncipe Alfonso y el reino de Gálico. Si se buscara a tal persona en el país, serían el conde César y la condesa Rubina. Sin embargo, el conde César era un holgazán al que le gustaba beber, bailar y las fiestas. El conde César aún no tenía la capacidad de intentar un asesinato político. Lo mismo ocurría con la condesa Rubina. Su influencia se centraba principalmente en susurrar quejas al oído del rey para que se asignaran privilegios a los nobles, y no tenía el poder de emplear a alguien para este tipo de trabajo. Tampoco encontramos pruebas de la intervención extranjera. Otra fuerza que podría oponerse a la alianza entre etruscos y galos sería el ducado de Acereto. Sin embargo, no apareció ninguna prueba de que los de Aceretos estuvieran activos en San Carlo. Solo aparecían los galos. Y Lord Elco es uno de los hombres de confianza del príncipe Alfonso, quien debería estar más complacido con el matrimonio con el reino de Gálico que nadie. Políticamente hablando, el príncipe Alfonso no tenía ninguna razón para matar al duque Mireille y romper este matrimonio. Por lo tanto, Su Majestad. Este incidente fue un desafortunado accidente en el que el caballero real, que realizaba actividades de mantenimiento del orden mientras el duque de Mireille causaba disturbios en el palacio, no lo reconoció y lo mató a tiros. Eso es ridículo. El estado de ánimo de León III se alteró. El jefe de la delegación ha muerto dentro del Palacio Carlo, y ahora me pides que envíe esa respuesta al reino de Gálico. Sin embargo, Su Majestad, es un hecho innegable que el duque de Mireille, en el momento de su muerte, no estaba autorizado, vestía el uniforme de cochero de este Palacio Real y conducía sin permiso un carruaje de propiedad del Palacio Real. Al informe del capitán de la guardia, el conde Márquez, diplomático de la Curia Regis que estaba reunido, añadió cautelosamente su opinión. Su Majestad, podríamos encontrar otra razón que no ofenda al reino de Gálico.
La investigación está de nuestro lado, así que si buscamos y escarbamos, algo saldrá. Sin embargo, no hay garantía de que no ofender al reino de Gálico tenga un impacto positivo en las negociaciones matrimoniales. Oh. León III, que por fin escuchaba la historia que quería, permitió la intervención con irritación. Conde Márquez. Hable. Si se da otra razón, es probable que la historia se incline hacia el lado de que el duque de Mireille no tuvo la culpa y que la nuestra fue la mayor negligencia. De hecho, lo que León III buscaba era una historia de este tipo. O bien el duque de Mireille era un tipo muy malo y se podía culpar al reino de Gálico, o por el contrario, la muerte del duque de Mireille debía ser un desafortunado accidente. A menos que hubiera pruebas irrefutables de que el duque de Mireille había cometido un delito grave en la corte de otro país, el reino etrusco no tenía más remedio que adoptar la postura de la segunda opción. Si admitimos de buena gana que el duque de Mireille murió por negligencia de nuestro país, las negociaciones de la alianza matrimonial transcurrirán sin problemas. León III dejó escapar un gemido. El propósito de esta alianza matrimonial no es la alianza en sí. El propósito es adquirir armas estratégicas. Como había personas en la sala que no eran miembros de la Curia Regis, incluida la guardia, el conde Márquez habló de forma indirecta sin usar la palabra pólvora. Si admitimos la negligencia, cree que firmarán el contrato de buena gana según las condiciones existentes. Era una historia razonable. León III apretó los dientes. Esos sucios gálicos no serán tan fáciles. Continúe investigando un poco más, pero si no aparece ninguna otra prueba, no me parece mal resaltar que el duque de Mireille intentó hacer algo sospechoso dentro del Palacio Real. Y aún así se firmaría la alianza matrimonial. Sinceramente creo que es 50 y 50. El conde Márquez observó el semblante de León III y luego inclinó la cabeza. Sin embargo, una alianza matrimonial que hacemos cediendo no nos sirve al 100%. En primer lugar, recuerde que el lado gálico propuso un matrimonio con una mujer de estatus incompatible. Pensemos un poco más. Todos en la sala corearon. Sí, Su Majestad. El conde Elvien, que se había convertido en el funcionario de más alto rango de la delegación del reino de Gálico tras la repentina muerte del duque de Mireille, escribió un informe para enviar a su país con manos rápidas, con la cabeza vendada. Urgente, muerte del duque de Mireille. Causa de la muerte, traumatismo craneoencefálico y heridas punzantes en el tórax. El reino etrusco está investigando al caballero real como asesino del duque. Sin embargo, hay indicios de que el príncipe Alfonso está implicado. Dudó un momento si escribir la última frase, pero finalmente la incluyó en el informe. Tenía la obligación de proteger a la gran duquesa Lariesa como vasallo del gran duque Odón, pero al mismo tiempo, tenía la obligación de transmitir la información más precisa al rey como vasallo de Felipe IV y de ayudar a su país a tomar la decisión correcta. El conde Elvien, que había escrito para Su Majestad el rey Felipe IV en la portada, se lo entregó al miembro más joven de la delegación. No puedo confiar en nadie más. Tú mismo regresarás a nuestro país y entregarás la carta. Lo antes posible. Aunque el reino etrusco todavía trataba con extrema cortesía a la delegación del reino de Gálico, que era la víctima, el conde Elvien sabía muy bien que esto podía cambiar en cualquier momento, como si se diera la vuelta a la palma de la mano. La atmósfera en el lugar es inquietante en este momento. Necesito una respuesta sobre si nos retiramos. Especialmente por la seguridad de la gran duquesa es un problema. Si la gran duquesa Lariesa fuera detenida en el reino etrusco, esto sería una gran carga política para su país. Y de hecho, si se revelara lo que había hecho la gran duquesa Lariesa, no habría nada que decir incluso si fuera detenida. Sinceramente deseo una retirada rápida. Desde su posición con algo que ocultar, quería regresar rápidamente a su país. Pero no sé la intención de Su Majestad Felipe IV. Hubo muchas partes sospechosas en el envío de esta delegación. Haz tu mejor esfuerzo para entenderlo bien, y si es posible, presenta un informe en la dirección de que regresemos rápidamente a nuestro país. Haré mi mejor esfuerzo. Y había una carta más que el conde Elvien le entregó al miembro más joven de la delegación. Esto debe entregarse solo a Su Alteza el Gran Duque Odón. A diferencia del informe principal enviado a su país, era un informe que describía todo el incidente sin ocultar nada, incluyendo lo que había hecho la gran duquesa Lariesa. ¿Habría alguna objeción?
La delegación, que al igual que el Conde del Bien, era de la casa del Gran Duque Odón, asintió con una expresión sombría.